Buena semana para todos. Una vez más, bienvenidos a nuestro encuentro con el Rambam. Quisiera decirles que el pasado viernes, 20 de Tevet, se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, acontecido en el 1204. El viernes pasado estudiamos la Leilui Nishmató de Rabbi Moshe ben Maimón y se cumplieron 819 años de su partida física. A pesar de que, bueno, parece que el Rambam verdaderamente no murió, porque toda su obra sigue estando con nosotros y por sobre todas las cosas en el estudio cotidiano, en nuestro caso semanal, donde obviamente es una forma de rendir tributo al sabio. Dicen los Jajamim que cuando se menciona a un sabio eh, que ya partió físicamente y se lo menciona por su nombre, Sefatav Dovevot Bakeva, sus labios se mueven en su sepultura. De una u otra manera, eso estaría indicando todo lo que es la impronta de aquellos sabios que obviamente terminan su tiempo vivencial aquí en la tierra, pero siguen viviendo entre nosotros. Estamos estudiando, como sabemos bien, Ilhot Ta'aniot, las leyes de los ayunos. En este caso, el segundo capítulo que empezamos a estudiar, los primeros 8 alajot, los 9 primeros alajot, que son la mitad de este capítulo, que hablan fundamentalmente sobre las desgracias a partir de las cuales obviamente se solían ayunar y quienes ayunaban en general. Y entonces el Rambam mencionaba la guerra y la espada, obviamente. Luego venía a hablar sobre epidemias mortales y sobre animales salvajes. Todo eso obviamente hablaba de una realidad que se consideran momentos realmente complejos y en los cuales el Rambam nos mencionaba acerca de la impronta de estos tiempos difíciles y cómo ese pueblo, como el pueblo de Israel, primero los individuos, después todo el pueblo, se comenzaba a vivir ese escenario de lo que representa, perdón, el ayuno en el escenario del pueblo de Israel. Y entonces volvemos a nuestro texto, donde el Rambam, estamos en el capítulo 2, como ustedes ven, capítulo 2, donde obviamente estamos hablando que el Rambam decía que se debe ayunar y tocar las trompetas por las siguientes circunstancias, se resumen, de angustia comunitaria, la angustia que los enemigos de los judíos causan a los judíos, el paso de una fuerza armada, Jerez, la plaga, Deber, causa de un animal salvaje, un ataque, a causa de varias especies de langostas, a causa de la plaga negra y la plaga amarilla, de la caída de edificios, de una epidemia, la causa de pérdida de nuestra fuente de sustento, y por la lluvia, que sería el último plano que va a aparecer en el capítulo 3. Como vemos, obviamente, todo esto nos lleva a que la perashá de Baerá, que vamos a compartir en este Shabbat, Mevarjim Jodesh Shabbat, va a hablar acerca de estas plagas que no fueron efectos de la naturaleza en Egipto, sino que fueron y provinieron de la mano del Creador. Llegamos hasta la alajá número 9 y entonces eh, decía el Rambam en el alajá número 10, en el alajá número 10, al arbe beale hasil. Entonces aquí aparecen diversas especies de langosta. Entonces habla del arbe por un lado y el otro que se llama hasil. Esto eventualmente tiene que ver con distintas especies que uno puede buscar y que son bien diferenciados, ¿no? Pero que todos tienen el común denominador de ser langostas. Dice, Afiru lo nidameem ela kanaf ejad bechol eretz Israel. Dice, incluso si solo se ve un kanaf ejad, que quiere decir un kanaf ejad, dice que se vea solamente una pequeña cantidad de ellos en toda la tierra. Vean ustedes el llamado 31 para tener una idea más todavía de lo que está explicando. Kanaf, dice, fue tomada la traducción del Rab Kapach, cuya interpretación se basa en el término árabe usado por el Rambam para esta palabra en la guía de los perplejos, que es
en el volumen, la parte primera, capítulo 43. Él dice en su comentario, también arroja luz sobre las tendencias de los diversos insectos mencionados por el Rambam. Otros interpretan que Canaf se refiere a una sola langosta. Claro, porque aquí dice una flota de langostas, ¿no es cierto? Pero él acá dice, cuando dice el Canaf Ejad, Ejod Eretz Israel, y estamos hablando aquí en toda la tierra de Israel, perdón. Entonces, dice que apenas se vea dentro de la tierra de Israel, no una sola, obviamente, pero una sola es poco para darse cuenta, pero estamos viendo un pequeño grupo de langostas y no vemos una inmensidad como pasó en Egipto. Entonces, el Rambam dice, Mitanim, Matriim, entonces aquí dice, el país entero debería ayunar y tocar las trompetas por ellos. O sea, realmente el Arbe y el Hasil, ¿sí? Y lo mismo dice a la Gobay, mejor show. Lo mismo se aplica si aparece incluso la más mínima cantidad de Gobay. Entonces, acá tienen ustedes Arbe, Hasil y Gobay. O sea que tenemos varias especificidades en la Sagrada Torá para que sepamos, ¿no es cierto? Las langostas, nos dice el llamado 32, se multiplican rápidamente. Si se ve una flota, flota es un pequeño grupo de langostas, podemos suponer que pronto habrá enjambres de ellas que cubrirán todo el campo. Gobay es también una especie de langostas, son más peligrosos que las demás. Entonces tenemos Arbe, como les decía, Hasil, con Samaj, y Gobay. Entonces todo esto obviamente habla de que es una alarma nacional y por lo tanto todo el mundo tiene que tocar las trompetas y ayunar. Y aparece un cuarto tipo aquí, donde se habla de lo que es el Hagav. El Hagav, dice el Rambam, habla de Hagav, dice, no es tan dañino para la cosecha como las otras tres anteriores. O sea que hay langostas que son realmente dañinas para la cosecha y otras como el Hagab. Sin embargo, no ayunamos ni tocamos las trompetas, sin embargo, clamamos a Dios sin tocar las trompetas. O sea, Zoakim Bilbao. El Hagab, para que ya vean la definición que trae aquí el Rambam, es también una especie de langosta son más pequeños que los demás y no suponen un peligro grave para los cultivos. En la actualidad no estamos familiarizados, es verdad, con los nombres exactos de todas las diversas especies de langosta. Por lo tanto, es costumbre ayunar y tocar las trompetas siempre que se avisten langostas. Así lo dice uno de los comentaristas críticos del Rambam, como fue el Ra'abad, Rabbi Abraham Ben David, y dice hoy en día, basado en el Shulchan Aruch, cuando se ven langostas, sabemos que eso es un problema y por lo tanto hay que ayunar. Y entonces bueno, no se toca la trompeta, pero sí se ayuna porque es una desgracia. Después nos hablaba, obviamente, a la shidafón, ve a la hieracón. Bien, aquí es importante entender lo que significa la plaga negra y la plaga amarilla. Todo esto son castigos que acontecen en la cosecha en el campo. Bien, uno se llama Shidafón y el otro se llama Yeracón. Yeracón viene del color yarok, ¿no es cierto? Y entonces, para poder entender todo esto, nos dice, hemos seguido la traducción de la Torá viviente, porque parece apropiada en el contexto inmediato. Ambos términos parecen referirse a aflicciones agrícolas, como les decía, que afectan los cultivos y se propagan de un campo a otro. Otros, sin embargo, interpretan cualquiera de estos términos o ambos como un daño a los cultivos por un viento abrasador, calor, ¿no? O un sol abrasador. Bueno, los dos, y yo tiendo a pensar que el shidafón es eso que es el sol abrasador y la plaga amarilla es el hieracón. Como la enfermedad de las hojas lleva a que el verdor de las hojas se ponga amarillo. Entonces, de esa manera, obviamente, los cultivos se ven alterados. Entonces decía, Mishe Yatjil Batua. O sea, tan pronto como estos afecten los cultivos, aunque afecten solo una pequeña cantidad de grano.
Entonces dice, Bemakom Katan, Kimelo Pitanur, un área del tamaño de la apertura de un horno. Esa es la medida. Entonces, por esa apertura ya se decreta un ayuno y se tocan las trompetas. ¿Qué significa Kimelo Pitanur? Otra vez, es una medida, ¿no es cierto? Es decir, una porción del campo, ¿no es cierto? Del tamaño de la abertura de un horno. Y entonces la traducción se basa en el comentario del Rambam sobre la Mishnah en Ta'anit, y el Magid Mishneh, que es Maran Yosef Karo, y otros ofrecen una explicación diferente, la cantidad de grano necesaria para hornear suficiente pan para llenar la boca del horno. Bueno, muy bien. Yo creo que la primera es la correcta. En este caso, la apertura del tamaño de la abertura de un horno. Acuérdense que los hornos eran elementos que se construían en el patio de piedra eventualmente y tenían una boca amplia, ¿no es cierto? Como para poder ingresar allí todos los alimentos que se querían cocinar. Bien, ese es el tanur que se utilizaba en la época antigua. Otro de los elementos que hablaba el Rambam, ahora en la halajá número 12, es Amapolet. Amapolet es la caída de un edificio, el derrumbamiento de un edificio. Y esto también es complicado y es fuerte. Entonces, Areishe Rapta Ba'ir Mipolet Ketanim Beniim Sheinamon Bim Betzadanah. Dice, cuando muchos fuertes muros que no están situadas a orillas de un río comienzan a caer en una ciudad, esto es una dificultad, esto es una situación grave, eventualmente, que amerita, es una desgracia, que amerita ayuno y sonido de trompetas. Dejen a la rash, ve a la rujot. Del mismo modo debemos ayunar y tocar trompetas por los terremotos y los fuertes vientos, esos vientos huracanados, que destruyen edificios y matan personas. Esto también es muy importante. Y vean ustedes que dicen aquí que no están situados a orillas de un río. Ustedes saben, explicábamos en esta semana que el trabajo duro que le dieron los egipcios a los hebreos era construir ciudades de almacenamiento, como explicamos a todos nuestros alumnos, no pirámides. Nosotros no construimos pirámides. Y esos aremis que no, la Biblia los llama Pitón y Ramsés. Y explicábamos en los 5 minutos de Torá que el concepto de Ramsés, lejos de ser el nombre de un faraón o de una dinastía, Ramsés, nuestros jajamín buscaron el sentido. Y decía Ramsés, Rishon, Rishon, Mitroses. ¿Qué quiere decir? Mitroses es se desploma, se destruye. Los hacían construir ciudades sobre terrenos que eran cercanos a la orilla del río. Y por cierto, esos terrenos que están cercanos a la orilla del río están como muy anegados en su base. Y por lo tanto, todo lo que construían con tanto esfuerzo, cocinando los ladrillos y llevándolos a lomo sobre sus hombros, todo eso de repente lo terminaban de construir y se hundía todo. Esa era la Bodat Parej, esa era la tarea realmente terrible que vivió el pueblo judío. Y acá el Rambam nos lo dice claramente. Dice, la debida a la caída de los edificios es cuando fuertes muros, muchos de ellos, que no están situadas a la orilla de un río, comienzan a caer en una ciudad. Y entonces, por supuesto, vamos a tratar de estudiar, porque hace bien por lo menos avanzar en el contenido. Dice la Mishnah Brura, cita al Ritva, Rabbi Tov Ben Aderet, explicando que esto se refiere a las paredes de 3 casas. Bueno, aquí definieron en la halajá que son paredes de 3 casas. Sin embargo, si las casas están ubicadas en la orilla de un río, el hecho de que las paredes se derrumben puede atribuirse a la erosión de sus cimientos por el agua. Bien, ese era el concepto. Y en su comentario de la Mishnah, el Tanit, el Rambam escribe que esto se refiere a muros que caen sin razón aparente. Bueno, todo esto se considera lamentablemente una desgracia y por lo tanto amerita que se ayune y el sonido de trompeta. Y lo mismo pasa, por supuesto, con fenómenos ya naturales como los terremotos y vientos huracanados. El alajá número 13 pasa a Rambam a hablar sobre Jolaim.
Holaim quiere decir enfermedades. Por eso aquí se llama, ¿qué significa causa de una epidemia? Pero enseguida lo explican. Cuando una enfermedad, por ejemplo, se propaga, ¿no?, entre los hombres de una ciudad. Y entonces dice Áscara. Aparece el nombre de Áscara. ¿Qué significa Áscara? Aquí lo traen como una infección de la garganta, ¿sí? Pero el Rambam explica que esta infección era una infección muy contagiosa y que se era la difteria, ¿sí? Entonces, en este caso, era mamás una enfermedad muy difícil de poder sobrellevar, que dice aquí el hebreo áscara, está relacionado con la raíz de sucar, que significa sugar, que es cerrar. Se refiere a la infección de la garganta que obliga a la persona a mantener la boca cerrada. Bueno, en realidad, para que ustedes entiendan lo que se explica aquí, sojer es como si fuera un dique, pero la áscara producía una sensación de asfixia. Y esto es lo que Rashi habla en su explicación a Bereshit, cuando es en el cuarto día se crean los meorot, las luminarias, y saben que en la Torá, meorot está escrito sin O, sin la vocal O, y se puede leer meerat. Rashi explica allí, en Bereshit, cuando se crean las luminarias, que no se lee como tal, dice que eso se aplica a la enfermedad que los días miércoles, a propósito de una enfermedad de los niños en el cuarto día, que era característico ese día de la semana, que era la muerte, Dios nos permita, por asfixia, y la llama áscara. Y obviamente cuando esa enfermedad ingresaba, obviamente producía esa enfermedad, la difteria, como se la traduce hoy en día, producía una mortandad infantil muy, muy, muy grande. Entonces, eso es lo primero. O dice, habla de Jarjur. Jarjur, aquí lo traducen como poliomielitis. Interesante. En realidad, Jarjur es una enfermedad en general, como lo dice Perashat Kitabó, la cita a la Torá. Entre las maldiciones que habla la Torá en Perashat Kitabó, en Devarim capítulo 28, allí explica Rashi que es una majalá amejameme tetaguf, que es una majalá que calienta todo el cuerpo. Y entonces vamos a ver por qué aquí pusieron la poliomelitis, que es muy interesante. Nuestra traducción, admitidamente algo así como una extensión, se basa en el comentario de Rav Saadia Gaón. Miren qué interesante. Acá está la fuente de Marín 28. Rashi lo describe como una enfermedad que hace que una persona tenga fiebre muy alta y sed constante de agua, quizás fiebre tifoidea. Por lo tanto, obviamente el jarjur está lejos de ser la poliomielitis y por lo tanto la poliomielitis es una enfermedad, Dios nos permita, muy, muy, muy grave y que es importante, obviamente, eh, 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 vacunarse contra ella. Pero no es, en este caso, o sea, el jarjur es la fiebre tifoidea en general, y por eso quiero aclararlo, porque aquí veo que hay cosas que no están bien. De Ayú Metim Beotoahol, dice, y esto afectaba a muchas personas en la ciudad y la gente moría a causa de esa enfermedad. Eso se considera como un problema comunitario. Tzarat Tzibur es una desgracia comunitaria. Y si es una desgracia comunitaria, Gozrim Latan y Tomatri, se llama entonces a un ayuno y se tocan las trompetas. En este caso, dice el Rambam y agrega en este caso, Behen Hikuch Lach, Arei Ukishim Poreach. Del mismo modo, Hikuch Lach, que significa es una enfermedad que produce toda una serie de picazón en la piel y obviamente curar el Hikuch que es cuando todos las llagas
están húmedas, es mucho peor que el jikuj yabesh, cuando es seco, que entonces eso se puede controlar mejor, pero cuando la herida prácticamente está abierta, entonces dice, si se produce esta enfermedad, ¿no? El jikuj laj, hareyuki shhin porea, es como el shejin, mamash el shejin, que es toda la enfermedad pustulenta que recibieron los egipcios, ¿no es cierto? Después ya estudiamos en esta perashá, Dam, Sefardea, Kinim. Después vinieron las bestias salvajes, Arob, Deber, la epidemia, la muerte de los animales, y Shejin. Poreach se le llama Ababuot. Era toda una enfermedad de piel, lo aleno, que tenía grandes tumoraciones y todas ellas, Jikujlaj, estaban prácticamente abiertas y estaban como heridas. Dice, todo eso, si se extiende a nivel de la comunidad, en toda la comunidad, entonces dice, mitanim como forúnculos, esa sería la descripción, está muy bien, se deben ayunar y tocar las trompetas. Para una picazón seca que afecta a toda la comunidad, simplemente clamamos a Dios. Este es el Hikuj Yabesh, que es mucho más, eh, eh, que es mucho más leve, es una enfermedad, por supuesto, también de la piel, no cabe duda, pero que es mucho más leve. Lo que sí es importante, lo que dice aquí, lo que no dice aquí Rambam, es que la gente no muere a causa de esto, eventualmente puede no morir a causa de esto, y sin embargo, en un caso se hacía ayuno y se tocaban trompetas, o en el caso de Jikuj Yabesh, en este caso se hacía un clamor a Dios. Bueno, después hablaba al principio, ¿no es cierto? A la mezonot keitzat. O sea, ¿qué significa debido a la pérdida de la falta de nuestro sustento? Bueno, este es el gran tema. Hoy en día, en todas partes. Dice que el precio de los artículos de los que depende el sustento de la mayoría de los habitantes de la ciudad, por ejemplo, artículos de lino en Babilonia y vino y aceite en Eretz Israel, ha caído. O sea, se ha depreciado el valor, la gente vive de eso. Y el comercio de estos artículos ha disminuido en la medida en que el comerciante debe ofrecerlos a la venta a solo el 60%, dice, Antegarlim Kor Shabé Azará Beshishá, al 60% de su valor real para poder encontrar un comprador. Esto se considera una tzara, una desgracia comunitaria, que justifica que levantemos el clamor a Dios y clamemos a Dios, incluso, dice, en el día de Shabbat, hasta tal punto, para que ustedes comprendan cómo pega el impacto económico. Vamos a ver lo que nos dice aquí el Rambam, aunque hemos traducido Matreaim como tocar las trompetas a lo largo del texto, hemos alterado nuestra traducción de esta alajá, porque en el alajá 2 el Rambam declara explícitamente que clamamos a Dios en Shabbat debido a la pérdida de nuestra fuente de sustento, pero no podemos tocar las trompetas. La palabra matriim se usa como una cita, etc. Significativamente, Baba Batra no menciona el ayuno por esta razón. En consecuencia, el Ritva, comentarista talmúdico, establece que esto no es motivo para un ayuno público. La decisión de la mayoría de las autoridades, Mishnah Berurah, es que se debe convocar un ayuno comunal. Como se menciona en el Alajá 2, este y los casos en que la vida de las personas está en peligro inmediato son los únicos momentos en que tales oraciones se deben hacer en día de Shabbat. Si no, no hay que hacerlas en día de Shabbat. Muy bien. Ahora, decía al final, de ala matar, Keitzat. Y entonces por las lluvias. Cuando no caen lluvias, obviamente, y dice, Harei Sharrabu Aleim Geshamim Ad She Yatzeru Laem. Cuando la lluvia es tan abundante que causa ya dificultad, produce una situación desgraciada, inundaciones, ¿no? Harei Elu Mitparelim Alehem, se deben recitar oraciones por ellas. ¿Qué significa que se deben recitar oraciones? Obviamente, ¿para qué? Porque estamos hablando de que estamos en pleno inundación. Entonces, ¿para qué? Dice, porque obviamente, She'en Lechatzara Yetera Midot, porque dice, no hay una desgracia mayor que los hogares se derrumben. Claro. O sea, no había tanto sustento como la edificación moderna. Entonces todo se derrumbaba y se convierten en tumbas de sus habitantes. Pobre gente. O sea,
la casa eran de piedras, obviamente, y entonces se transforman en la tumba de la gente. Terrible. Uberes Israel emi para el Imal Rom. Solamente que en Israel no se reza por el cese de la lluvia cuando hay lluvia abundante. ¿Por qué? Dice Rambam. Berroba Geshamim Tobala. Dice porque Mipnei She'er y Eretz Adim Ubatehem Benurim Ba'avanim. Dice, en Israel es tierra montañosa y sus casas son de piedra. Y por lo tanto dice, la abundancia de lluvias es beneficiosa y no debemos ayunar para hacer pasar un beneficio. Quiere decirle a Virtova, no podemos sino que agradecer a Dios por ese beneficio. Y es por supuesto una apreciación muy importante. La Halajá 16 dice, Tebuá Shesameja. Dice, si después de que el grano ya ha brotado, Benimna a matar, y las lluvias dejaron de caer, Veithilut Semachim Divash, y el producto comienza a secarse. Entonces es un riesgo. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Se debe ayunar y clamar a Dios hasta que descienda la lluvia o el producto se seque por completo. H-Ibshu Atzemachim. Entonces, porque después de eso ya no hay beneficio en la lluvia. Si los productos, la cosecha se secó, no tenemos mucha ayuda. Entonces dice, Pejeni mi guía semana pesa. Dice, del mismo modo, si llega a la temporada de Pesach, que es el tiempo en que los árboles florecen en el Israel, ¿no es cierto?, la primavera, y no llueve, pero Yardú Geshamim, el pueblo debe ayunar y clamar a Dios hasta que descienda la lluvia apta para los árboles o hasta que la temporada pasa, hasta que la temporada pasa, hasta que termine su temporada, hasta que pase su temporada. Quiere decir que eventualmente, nos dice aquí, si no cayeron las lluvias suficientes para los árboles, o sea, la lluvia para los árboles es la lluvia fuerte, es la que se llama en la Sagrada Torá, en el Shema Israel, que decimos en la mañana y en la noche, Benadatigis Behem Beitam, Beito, Yoré Umankosh. El Yoré es la lluvia poderosa, la lluvia fuerte, eventualmente, y esa es la que es buena para los árboles. Entonces, otro tipo de lluvias sirven nada más que para las plantaciones, la lluvia débil, como es el Malkosh. Bien, pero en este caso, vieron cómo ellos tenían una visión muy integradora ya, y el Rambam la trae para poder comprender esa visión integradora. La halajá número 17 dice, Vejeni Miyaz Man Haga Sukkot. Y entonces, si llega la festividad de Sukkot, sabemos que en Sukkot es el tiempo en el cual, en Shemini Atzeret, empezamos en el día último de Sukkot a cambiar nuestro lenguaje en cuanto a la capacidad del Creador de poder hacer descender las lluvias, Mashiva Ruach, Humorida Geshe. Bien, entonces dice, si llega la festividad de Sukkot y no ha descendido suficientes lluvias para llenar las tinas del almacenamiento, para que se llenen los borots, ¿no es cierto? Los pozos, las tinas. Ve a Shihin, ve a Meharot, y también, obviamente, los canales de riego y también las cavernas donde se acumulaba agua. Entonces dice, Areyelu Mitanim, quiere decir, los Shihim son las excavaciones, ¿no? Por eso les decía, los canales de riego que se hacían en tierra. Entonces nos dice, la gente debe ayunar hasta que caiga suficiente lluvia para las tinas de almacenamiento, o sea, para que se pueda llenar de agua, ya que era la forma de poder contener. Si la gente no tiene agua para beber, debe ayunar para que llueva en todo momento, siempre que no haya agua para beber, incluso en el verano. O sea que, bueno, obviamente, Ma'aminim, Benem Ma'aminim, por supuesto, la intención es que no hay ninguna duda de que a la falta de agua había que impedir, ¿cómo se dice? Pedir, rogar al Todopoderoso. Pascua Geshamim Ben Geshem de Geshem Arba'im Yom Bimota Geshamim, dice la última halajá que cuando las lluvias
cesan por más de 40 días en la temporada de lluvias, como estamos viendo en este tiempo, esto se llama Batzoret, eso se llama sequía. Bien, Makat Batzoret. Y la gente debe ayunar y clamar a Dios hasta que caigan las lluvias, hasta que pase la temporada de lluvias. Y por eso ustedes habrán escuchado en varios lugares que se estaba hablando de llamar al ayuno por el tema de las lluvias, eventualmente. Y eso obviamente no es un tema menor, porque habla obviamente acerca de todo lo que es esta relación tan impactante que la tradición rabínica, a partir de la comprensión de la Sagrada Torá, nos llevan a comprender permanentemente esta relación con el Creador. En última instancia, obviamente, esto no es un problema de la naturaleza. Este es un problema que está en nosotros y como está en nosotros, debemos, obviamente, tratar de resolverlo. Muy bien, bienvenidos al capítulo 3 eventualmente. Vamos a compartir entonces un capítulo nuevo donde tenemos aquí los ayunos por las lluvias. Específicamente tenemos aquí 11 alajot, donde el Rambam nos va a llevar a comprender todo lo que son los ayunos por el matar. La palabra matar es en hebreo aquello que representa la lluvia, una lluvia fuerte, en este caso densa. Nos dice Rambam entonces, en la medida, dice, que no haya caído lluvia desde el comienzo de la temporada de las lluvias en adelante, entonces debemos apegarnos al siguiente procedimiento. Y entonces dice, y mi guía Shiva Asar de Marjeshvan. Si llegó el 17 de Marjeshvan, ustedes saben que nosotros empezamos a pedir por las lluvias recién en Israel el 7 de Heshvan, que eso es 15 días después de Simchat Torah, de Shemini Atzeret. Si bien en Shemini Atzeret empezamos a mencionar quién tiene el poder de hacer descender las lluvias, eso se llama Geburot Geshamim, y eso es en la segunda brajá de la Amida, donde después decimos está Gibor Leolam Hashem, Mechayem Etim, tú eres poderoso Hashem, resucitas a los muertos, Rable Oshia, grande en la salvación. Ahí decimos, ahora en esta etapa del invierno, Mashiva Ruach, Umorida Geshem, que hace soplar el viento y descender la lluvia. Entonces, de una u otra manera, todo este escenario es muy bien, pero a partir del 7 de Heshvan se pide la lluvia. En ese momento recordamos quién tiene el poder de hacer descender la lluvia. 15 días después, los Jajamim, estamos hablando de la época que existía el Bet HaMikdash, para permitir que los judíos que vinieran desde extensiones no limítrofes, sino que venían desde Irak, caminando 15 días hasta el Bet HaMikdash para poder celebrar Sukkot en el Bet HaMikdash, tenían que volver esos 15 días. Y por lo tanto, para que no los atrape la lluvia eventualmente en el seno de lo que es el camino, porque era un camino realmente complejo, difícil, entonces el pedido por las lluvias se posterga durante 15 días y por lo tanto en Israel comenzamos a pedir las lluvias el 7 de Heshvan. Esa es la expectativa que tenemos. No así pasa en las diásporas. Cuando vivíamos en las diásporas, o cuando ustedes viven todavía en las diásporas, algunos de ustedes, en realidad el periodo para pedir soplar el viento y encender las lluvias, eso es a partir del 4 o 5 de diciembre. Y eso tiene que ver con los 60 días de la Tekufá de Tishrei, 60 días de la estación del otoño. Por lo tanto, allí, más o menos, hace un mes y 40 días atrás, se empezó a pedir en las diásporas por la lluvia en Israel. Ahora bien, dice el Rambam, habiendo empezado el 7 de Heshvan, que pedimos a partir de ese día, la brajá, beten talu matarli brajá, al tener adamá, que cada uno nos dé rocío, pero también lluvias fuertes, copiosas, se dice, sobre la faz de la tierra,
y no cayeron las lluvias hasta el 17 de Heshvan, son 10 días después, nada más. Entonces dice Rambam, Mathilim Talmidei Jajamim Bilbao. Solamente los eruditos de la Torá deben comenzar a ayunar. Primero, los Talmidei Jajamim. Sheni Bajamishi Besheni. Como ayunan, comenzando un día lunes, continuando el jueves siguiente y el lunes siguiente. O sea, lunes, jueves y lunes. Abarcamos una semana completa. Lunes, salteamos al jueves y salteamos al lunes. Así ayunaban los sabios. Y dice, Bejola Talmidim Reuim Lekach. Todos los estudiantes de la Torá son aptos para hacer estos ayunos sobre sí mismos. ¿Qué quiere decir el Rambam? Dice entonces que el Ta'anit, en la Gemara de Ta'anit 6a, si ustedes pueden leer aquí conmigo, relata que la temporada de lluvias en Israel comienza en el mes de Mar Heshvan. Se considera que el tercero del mes es el momento más temprano en que se puede esperar que descienda la lluvia. Por eso empezamos a pedir el 7 de Heshvan. En otras tierras, estos ayunos deben celebrarse cuando Dios nos permita, sean necesarios de acuerdo con las necesidades y el clima local. Bien, entonces, si llega el 17 de Mar Heshvan y no han descendido las lluvias ya se han retrasado, entonces para acelerar la manifestación de la bendición divina, los eruditos de la Torá comienzan a ayunar y a arrepentirse. No solamente el ayuno es lo esencial, sino fundamentalmente la teshuvá. Como explicábamos en distintas clases, en distintos aspectos, hablamos de que el ayuno no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr la teshuvá. Bien, sin embargo, dice, la situación todavía no es lo suficientemente grave como para alarmar a la gente en general. Y entonces lo hacen a partir de un lunes, es decir, el lunes más cercano al 17 de Mar Heshvan, ya que como se explicó en el capítulo 1, una serie de ayunos comunales siempre debe comenzar un lunes, continuando el jueves y el lunes siguiente. Los ayunos comienzan al amanecer, está permitido trabajar, untarse, calzarse y tener relaciones sexuales. O sea, no son ayunos con prohibiciones. Shulchan Aruch, Maran Yosef Karo enfatiza que estos ayunos se consideran ayunos individuales y no comunitarios. Y dice aquí, todos los Talmidei Jajamim son aptos para realizar estos ayunos por sí mismos. Dice, explican, en ciertos momentos se aconseja a los estudiantes ordinarios que se abstenga de aceptar los rigores destinados a los sabios de la Torá para que no parezcan demasiado orgullosos. Y eso también, no sean presumidos. En este caso, sin embargo, Ta'anit 10b sugiere que todos los estudiantes de la Torá acepten estos ayunos si es posible. En general, lo hacían los sabios. Ahora bien, y guía Rosh Hodesh Kislev. Pasamos a un segundo instancia. 17 de Heshvan, llegamos hasta Rosh Hodesh Kislev. O sea que ya han pasado por lo menos 15 días y sin que hayan descendido las lluvias. Entonces aquí el Bet Adin, el tribunal, debe decretar 3 ayunos comunales. Aquí al Tzibur, no los sabios, sino la comunidad, comenzando el lunes, continuando el siguiente jueves y el siguiente lunes, el mismo orden. Bien, y nos dice Rambam, está permitido comer y beber por la noche. Ayunaban durante todo el día, desde el amanecer hasta la noche. Ahora bien, nos dice Rambam, los hombres que sirven en la vigilia, en la guardia sacerdotal semanal, no deben ayunar con ellos. ¿Por qué? Dice, porque hemos kimba abodá, porque ellos están involucrados en el servicio del templo y por lo tanto no pueden distraerse ni sentirse, obviamente, debilitados. Más aún, dice Rambam, dejó la am nishnasim levate kenesiot u'mipalelim besoachim u'michanenim. Qué bueno. Ya en la época también del Bet Hamikdash, en estos días, todo el pueblo debe entrar en la sinagoga, orar y clamar a Dios y hacer súplicas como es costumbre en todos los ayunos. Vamos a ver lo de la sinagoga. En la sinagoga se refiere a la tefilá y una oración particular que en los ayunos se llama Anenu, que la decimos en la Amidá, y obviamente se recitan otras oraciones de súplica.
pero por supuesto las trompetas, sin embargo, no suenan. Está claro que no, porque obviamente ya no es la costumbre, no tenemos el Bet HaMikdash. Pero sí es importante saber que ya en la época del segundo Bet HaMikdash, quiere decir en la época de Ezra y de Nehemías, también había, como nos enseñaron muchos historiadores de esa época, más de 400 sinagogas en la Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, por fuera del Bet HaMikdash. Y eso hablaba de la impronta de la tefilá, de la plegaria, todo aquello que se ufanaron y que se afanaron, perdón, los Anshei Knesset Agdolá, los hombres de la gran asamblea, cuando compusieron todas las bendiciones para que nosotros hagamos sobre las comidas, los Birjotaneemim por el disfrute y también las tefilot. Muy bien. Abru, Elu, Belonan. Pasaron estos ayunos, lunes, jueves y lunes, que son del Tzibur, de toda la comunidad, sin que sus oraciones sean respondidas, dice el Rambam. El tribunal debe decretar 3 ayunos comunales a toda la comunidad adicionales. En estos ayunos comemos y bebemos, mientras todavía es el día anterior al ayuno, como en el ayuno de Yom Kippur. O sea que aquí se agrega una vez más. O sea, dejamos de comer en la puesta del sol, como en Yom Kippur. ¿De acuerdo? O sea que ya el ayuno no dura el día, dura de la víspera anterior hasta la otra noche. Interesante, esto es la gravedad de la cosa. Ahora, ¿qué pasa con aquellos sacerdotes que cumplían su tarea en la vigilia sacerdotal semanal? Deben ayunar parte del día. Deben ayunar parte del día. ¿Qué quiere decir? Ellos, dice, ayunaban, עברו ולא נענו, בדין גוזים 3 תעניות בציבור, 50 שנדעי, ובשלוש אלו אוכלים ושותים בבעוד יום. בעוברות ומניחות, etc. ואנשי משמר מטענים מקצת היום ולא משתנים. Ayunan parte del día, pero no todo el día, pero no deben completar el ayuno. Los hombres del Beit Av, significa de la casa de la familia de los Kohanim, aquellos individuos que están involucrados en el servicio del templo ese día, no deben ayunar en absoluto. Estamos hablando de los Kohanim, por un lado, y de lo que se llama Beit Av. ¿Sí? Vamos a ver para que ustedes comprendan lo que estamos hablando aquí. Dice, si estos ayunos pasan sin que sus oraciones sean respondidas. Dice el comentario, si al elegir esta redacción, el Rambam nos enseña una lección en el servicio de Dios. Podría haber dicho, si estos ayunos pasan sin que haya descendido lluvia. El Rambam y la Mishnah, sin embargo, quieren enfatizar que la razón última por la cual la lluvia desciende o no desciende no depende de factores naturales, como dijimos, sino de la misericordia de Dios. El tribunal debería decretar 3 ayunos comunitarios adicionales de carácter más severos. Hay algunos textos del Mishneh Torah, del Rambam, que dicen comenzando el lunes y continuando el siguiente jueves y el siguiente lunes. Y otros textos dicen comenzando el jueves y continuando el lunes siguiente y el otro jueves. La diferencia entre estas dos versiones depende de la diferencia de opinión mencionada en el comienzo del capítulo 1 de la J5 con respecto a la pregunta, ¿la segunda serie de ayunos debe comenzar un jueves o no? En estos ayunos comemos y bebemos mientras todavía es de día anterior al ayuno, como el ayuno de Yom Kippur. Es decir, como en Yom Kippur, tenemos prohibido comer y beber después de la puesta del sol. Magen Abraham, uno de los sabios que comenta la halajá desde la perspectiva sefaradí, dice, sin embargo, que la diferencia de Yom Kippur, Ilhot, etc., no hay obligación de comenzar el ayuno antes de la puesta del sol. O sea que puedo comer hasta la puesta del sol. Y en el Yom Kippur debo antes de la puesta del sol, terminar de comer. Los hombres que sirven en la vigilia sacerdotal semanal, estábamos explicando, deben ayunar parte del día, porque estos ayunos son más severos, estudiamos, y también porque al comienzo de ese día era menos probable que fueran llamados para ayudar en el servicio del templo. Pero no deben completar el ayuno para que no se debiliten y no puedan servir en el templo cuando sean llamados. Los hombres del Beit Av, ¿sí? Aquellos individuos que están involucrados en el servicio del templo de ese día no deben ayunar por la razón anterior, porque pueden estar debilitados y entonces no. Ahora bien, lo que estoy notando es que el Rambam dice aquí en esta halajá
algo que no figura aquí. Ubarot umenikot mitanot be'elu bilbat. Dice que las mujeres embarazadas y las que están amamantando, dice, ayunan en esto solamente. Que Moshe Osim Betzon Kippur, como se hace en el ayuno de Kippur. Y entonces los hombres de la guardia sacerdotal, una parte del día, y los hombres del Beit Av, de la casa paterna que tenía el trabajo, la tarea en ese día en el Bet Hamikdash, no van a ayunar, porque se ocupan de la abodá y eso obviamente tienen que estar completamente fuertes. De Holta Anich Ojim Blamim de Otihom. Y entonces dice, en un ayuno en el que se requiere dejar de comer mientras todavía es de día, antes de la puesta del sol, dice Rambam, y Mahal, Pasak, Vegamar, Shelolehol, una vez que la persona ha dejado de comer y ha decidido no comer más, o sea, dejó de comer una hora antes, no puede cambiar de opinión y comer aunque todavía quede tiempo del día. Y esto también es muy importante porque si la persona quiso dejar de comer una hora antes de la puesta del sol y después dijo, bueno, todavía hay tiempo, puedo volver a comer, ya no puede volver a comer. Bien, bueno, esta es entonces la tercera alajá que hemos estudiado en el día de hoy de este capítulo que ya nos habla de aspectos que parecen ser más conocidos para nosotros como todas las leyes de los ayunos. Quiera Dios que nos envíe prontamente sus lluvias de Berajá sobre todo Israel y que no necesitamos tener este tipo de reuniones donde tengamos ayunos, sino que tengamos solamente tiempo de alegría y de regocijo. Muchas gracias a todos, bienvenidos, Shavua Tov, y gracias por sumarse a nuestra clase. Estén todos muy bien. De los gentíos. Muchas gracias a ustedes. Hoy en día, ¿cómo se anuncia este ayuno? Bueno, se anuncia a partir de la declaración de la Rabanut Rashid, que hace llegar esa noticia a las Rabanut de las ciudades y eventualmente así se difunde el ayuno. Pero no es para todos. A veces ayunan solamente los Talmidei Jajamim o aquellos que se dedican todo el día al estudio de la Torá, porque la gente en general tiene que trabajar y a veces el ayuno en el trabajo los debilita. Esto como dice el Rambam. Entonces, en principio, hay siempre quienes van a ayunar en nuestro lugar eventualmente y después de eso, si la cuestión se agravaría mucho, entonces ya la orden de la Rabanut sería poder reunirnos en los Batei Kenesiot y hacer ayunos y hacer tajanunim, súplicas a Dios para que nos mande la lluvia. ¿Ok? Esa sería la forma de poder enterar. Muy bien, muy bienvenidos. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.